Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Tira, el que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana, ecuatoriana, un consejero de internautas y de personas, que es ideólogo del movimiento de internautas y personas latinoamericana que procura elimina las fronteras a lo largo del continente americano, desde Alaska a la Patagonia, la libre circulación de personas y mercancías, seres humanos concebidos para proteger a la naturaleza, para proteger la diversidad cultural, la diversidad social, la diversidad personal y preparados para convertir a la ciencia y la tecnología en su mejor y más útil herramienta. Hoy hablaremos de cómo la misión de Andrés Arauz es la misión más difícil de todos los candidatos que se presentan a las elecciones el próximo 7 de febrero del 2021. ¿Por qué es la misión más difícil y más arriesgada? Porque es el candidato que se juega la vida, a diferencia de los demás candidatos. En este momento existe una persecución política, una persecución mediática, una persecución moral, convertida en odio sanguinario contra los correístas y contra Rafael Correa. El candidato ya en sí, si Rafael Correa hubiese sido el candidato, su vida estaba en peligro, porque de ninguna forma le iban a poner una custodia policial y no faltaría la razón para que cualquier atrevido o las muchedumbres o un sicario terminara con la vida de Rafael Correa, como se ha hecho en nuestro vecino país Colombia, donde los candidatos han sido parte de los cadáveres que llenan los cementerios de ese país. Rafael Correa, un socialista del siglo XXI, a no dudarlo, un populista. ¿Por qué podemos decir que es y fue un populista? Porque convirtió, desgraciadamente, a su imagen en algo inspirador, pero al mismo tiempo demasiado grande, demasiado atractiva, demasiado popular dentro y fuera del país. Y gracias a eso ganó 14 elecciones. Pero con el gran problema de que el momento que él dejaba el mandato, no había nadie que tuviera su estatura y todos los parásitos sinvergüenzas pícaros podían procurar ocupar ese espacio vacío que él dejaba y que él dejó. Es lo que vivimos en Ecuador. Pero, a no dudarlo, todos fuimos testigos y el mundo fue testigo de que Rafael Correa generó un milagro económico. Pasamos de ser un país de la cola de América Latina, es decir, el continente más desigual y más pobre del planeta, a ser uno de los países ya no considerados dentro de la media, sino de la media para arriba, a tal punto que ya no nos consideraban ni siquiera para la ayuda internacional, porque se consideraba que la economía ecuatoriana había despegado con Rafael Correa. Pero Rafael Correa, podemos decir, contó con muy buenos colaboradores desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista de la eficiencia y desde el punto de vista de sus capacidades profesionales. Pero no contó con colaboradores ni con candidatos moralmente solventes. A tal punto que su más cercana secretaria se convierte en la
testigo propicia para inclusive inventar documentos y falsificar pruebas solamente porque tenía miedo a la cárcel. Es decir, era una mujer cobarde. Y a partir de eso, el candidato que escogió para la para sustituirlo, Lenín Moreno, no solamente era cobarde, además era traidor y mentiroso, hipócrita. Los asambleístas que escogió para la Asamblea Nacional también, y no solamente eso, eran corruptos, se repartieron los hospitales, las compras públicas. Es entonces el gran problema de Andrés Arauz demostrar, primero, que Rafael Correa no es un individuo que tiene dificultades serias para escoger candidatos, porque hasta el momento podemos decir que Rafael Correa no cumplió correctamente, no está bien calificado en esto de seleccionar personal, de seleccionar colaboradores, de seleccionar candidatos, pues solamente en la Asamblea Nacional, de 75 candidatos que ganaron las elecciones por su partido Alianza País, 50 se convirtieron en traidores, en corruptos, en gente que no tuvo escrúpulo moral para repartirse hospitales. Entonces la pregunta es, ¿cómo diablos el partido pudo formar gente de esa calaña? Hoy, a través de la Unión para la Esperanza, por la Esperanza, que es una unión de movimientos sociales, personas y partidos, procura nuevamente recomponer la imagen que el mundo tiene de los ecuatorianos. ¿Y cuál es la imagen que el mundo tiene de los ecuatorianos, del Ecuador, del gobierno de Lenín Moreno? Pues Lenín Moreno, una persona que tiene, como hemos visto, una discapacidad física severa, postrante, que no debió jamás ser candidato porque la ley y la Constitución señala claramente que no puede ser candidato a aquellas personas con incapacidad física o incapacidad mental para gobernar. Y Lenín Moreno tenía incapacidad física para gobernar. Sin embargo, se le puso de candidato. Ese ya fue el primer gran error y la primera violación que se hizo de la Constitución por parte ya del mismo Rafael Correa y de Alianza País. Pero no solamente que se pagó ese error de la forma más cruda y más difícil. Era un presidente que se convirtió en el individuo más servil de América Latina de Donald Trump. Comenzó entregándole bases militares, le entregó a Julian Assange y luego de eso se convirtió en un increíble traidor. Pero a voz en cuello, no le cabía al mundo entero imaginar cómo una persona que sale del seno de Alianza País, el movimiento de Rafael Correa, que se supone durante 10 años creó una conciencia social, una conciencia política, una conciencia económica, una conciencia humana. Entre los miembros de su partido pudiera haber nombrado a un individuo que terminó siendo y convirtiéndose en un encubridor de Donald Trump y de todas sus tretas para atacar Venezuela, para destruir el gobierno de Bolivia, para atacar al socialismo del siglo XXI en Brasil, en Argentina, como lo hizo. Y Lenín Moreno estuvo detrás
de toda aquella acción contra los presidentes del socialismo del siglo XXI en el continente, que nos convirtió al Ecuador en un país de discapacitados, porque resulta ser que en su gobierno la inclusión social se convierte en política de Estado junto con la traición, con la mentira, con la hipocresía, y la inclusión social nos muestra a todo el planeta Tierra que Ecuador tiene 1,5 millones de viejitos abandonados, de discapacitados, de gente enferma, y eso equivale al 10% de su población, más que el número de indígenas, más que el número de afros y más que el número de blancos, solo menor que el número de mestizos. Y nos convirtió en un país de mendigos, porque ahora somos individuos que después de la pandemia y aún antes de la pandemia nos dedicamos a mendigar fondos internacionales a tal punto que la deuda externa de Ecuador en 10 años, que llegó a ser algo más de 25,000 millones de dólares con Rafael Correa, se ha convertido en más, perdón, de 35,000 millones de dólares con Rafael Correa, se ha convertido en más de 60,000 millones de dólares con Lenín Moreno. Nos convirtió en mendigos utilizando la imagen de país de mendigos. Pero no solamente nos convirtió en la imagen de país de mendigos, nos convirtió en la imagen de país de traidores. ¿Cómo es eso? Ya en la historia de Ecuador podemos decir que Ecuador fue un país de traidores porque nosotros traicionamos a Antonio José de Sucre y Simón Bolívar y a la Gran Colombia. Y nos separamos y dejamos de ser parte del Imperio Español, que seguramente si el Imperio Español se hubiera conservado hasta ahora, seríamos una potencia mundial. Y si hubiéramos sido parte de la Gran Colombia, hubiéramos sido también un país muy importante en América del Sur, y en América y en el mundo. Pero preferimos ser la propiedad privada de Juan José Flores, un traidor, y luego de todos esos miserables 119 presidentes que hemos tenido en este país, de los cuales se han librado 3 o 4. Y hemos pasado a ser propiedad temporal de cada uno de esos mandamases de este país que nos han ido hundiendo y hundiendo y hundiendo. Pero no solamente que nos convirtió en un país de enfermos, de traidores, sino que nos convirtió ante el mundo entero en un país de corruptos. Primero, porque se dedicó a gritar que el gobierno anterior había sido de corruptos, gobierno en el que él había comido, era el plato en el que se había servido, escupía y se cagaba en ese plato y volvía a comérselo. Porque el partido Alianza País fue el que gobernó y él presidía ese partido, y él preside hasta el día de hoy ese partido, y ese partido fue el que entonces durante esos 10 años incubó miles de formas de corrupción. Y lo más grave es que en este momento, ante el mundo entero, se ve que no hay otro país en el planeta Tierra donde los seres humanos sean tan, pero tan corruptos, los dirigentes políticos, que tengan la capacidad de robarse el dinero para los enfermos de la pandemia, de robarse las medicinas, hasta las fundas de los cadáveres, de robarse los hospitales donde se va a atender a esa gente, de repartirse como botín. Llegar a ese punto de bajeza moral ante el mundo es decir que Ecuador ha llegado a tocar fondo. Y no solamente hemos llegado a tocar fondo con esa imagen internacional, sino que hemos llegado a tocar fondo cuando convocamos a elecciones. Se convoca a elecciones y se inventa un mecanismo judicial. Se utiliza la justicia
como botín político y como mecanismo para impedir que la oposición participe. Y para eso se inventan pruebas, se falsifican, se crean testigos, se juega con la justicia, se hace toda la cosa más sucia del mundo. Y esa es la imagen de Ecuador ante el planeta Tierra y ante nosotros mismos, que nos avergonzamos de nosotros mismos. Hemos llegado al punto en que nosotros, los ecuatorianos, sentimos vergüenza de nuestro pasaporte, de nuestro país, de nuestro nombre, igual que yo siento vergüenza de mi apellido. No me puedo presentar de candidato a ninguna magistratura, a ningún cargo público en este país, porque mi apellido es Moreno. Este tipo desacreditó hasta a mi propio apellido, apellido que es el apellido más popular y numeroso en la sierra ecuatoriana. Hemos tenido tres presidentes con apellido Moreno en el Ecuador. Ningún otro apellido ha tenido tantos presidentes en el Ecuador como el apellido Moreno. Y ahora el apellido Moreno no puede estar peor. Cuando le toca entonces en ese momento a Andrés Arauz cambiar la imagen, tenemos que pensar que la primera misión que tiene Andrés Arauz no es solamente sacarle al país de la crisis económica, es un economista, sino que además tiene el gran problema de que es un desconocido, nadie sabe de quién se trata. No sabemos si es una nueva equivocación de Rafael Correa, pero él ha aceptado y se está jugando la vida, porque si pierde, si gana, se juega la vida. ¿Por qué se juega la vida Andrés Arauz si gana las elecciones? Porque si gana las elecciones y repite la traición de Lenín Moreno a Rafael Correa, evidentemente su vida está en peligro. La gente ya no va a aguantar dos veces la misma jugada. La una fue por el factor sorpresa, pero ahora que llega al poder y que nos engañe, es jugarse la vida suya de una forma total. En segundo lugar, se está jugando, tiene que cambiar la idea y la imagen de que en el Ecuador no existimos gente que nos vendemos a los banqueros, que nos vendemos a los millonarios de Guayaquil como Nebot, que nos vendemos a los millonarios de Guayaquil como Alvarito Noboa, que no somos unos vendevotos, no somos unos individuos que venden su conciencia en cada elección. Y tiene que cambiar la idea de que los ecuatorianos somos personas leales, somos personas valientes, somos individuos justos, que no toleramos la injusticia como la que hemos visto todos estos años, que no somos individuos sinceros, no hipócritas, que somos individuos solidarios, pero sobre todo que somos individuos honestos, que no robamos medicamentos, hospitales, carnets de discapacidades, que no robamos sentencias, que no robamos becas, que no robamos embajadas, que no robamos a los que llegan acá de turistas, que no nos robamos entre nosotros, en los barrios y en las casas, que somos otro tipo de ser humano, porque Lenín Moreno nos ha dejado a nosotros mismos y al mundo entero esa imagen y esa herencia, esa tara. Y esa es la terrible misión que si Andrés Arauz aceptó, le toca cumplir. Muchas gracias.